Aclamado como un diseño superior tanto por amigos como por rivales, el legendario tanque medio soviético T-34 elevó el estándar de la guerra blindada para las generaciones futuras. Cuando salió por primera vez, los alemanes pensaron que era significativamente mejor que los tanques Panzer III y IV que ellos tenían. El propio padre de la Blitzkrieg, Heinz Guderian, admitió que el T-34 tenía una superioridad enorme en comparación con los blindados alemanes de la época. Incluso un mariscal de campo alemán llegó a decir que, de hecho, era el mejor tanque del mundo. Los alemanes se vieron obligados a diseñar un nuevo tanque, el Panzer P Panther, que fue creado específicamente para contrarrestarlo. Para mantenerse al día con la carrera armamentista, los soviéticos desarrollaron una versión más avanzada del T-34 que tenía numerosas mejoras. El T-34 permaneció en servicio mucho después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, lo que es un testimonio de su gran diseño inicial. Esta máquina soviética producida en masa jugaría un papel clave en la caída del Tercer Reich, y su impacto aún puede verse en los campos de batalla 80 años después. Sin embargo, el T-34 no estaba exento de defectos. Aunque es ampliamente considerado como uno de los tanques más influyentes jamás construidos, algunos expertos lo consideran poco más que una trampa mortal fabricada apresuradamente. Como la mayoría de las cosas, la verdad está en algún punto intermedio. El T-34 estaba impulsado por un resistente motor diésel V12 de 450 caballos de fuerza. Utilizaba una versión reforzada de la suspensión Christie estadounidense y ofrecía a la tripulación velocidades de hasta 34 millas por hora. Eso era 10 millas por hora más rápido que el Panzer III o el Panzer IV alemanes. Además, el cañón de alta velocidad del T-34 era capaz de destruir cualquier tanque en el mundo en ese momento. La característica más notable del T-34 era su blindaje inclinado, que era poco común antes de la introducción de este tanque, pero pasó a ser la norma cuando demostró sus beneficios. Muchos impactos de proyectiles enemigos rebotarán en el blindaje inclinado y se desviarán de manera segura en lugar de penetrar. Es una forma de brindar mejor protección a los tanques sin agregar peso ni ralentizarlos al ponerles más blindaje. Además, el T-34 era increíblemente maniobrable. Esto se debía en gran parte al hecho de que tenía orugas mucho más anchas que el tanque alemán promedio, lo que reducía la presión sobre el suelo y le permitía avanzar sobre lodo, tierra blanda y nieve, todo lo cual es común en Rusia, sin hundirse ni atascarse. Además, el modelo T-34 de 1941 tenía una relación potencia-peso casi un 50% mayor que los tanques alemanes convencionales de la época, lo que le permitía acelerar, maniobrar y manejar terrenos difíciles con facilidad. En el momento de su introducción, el armamento del T-34, un cañón de 76 milímetros, también era bastante bueno, ya que el tanque alemán estándar solo tenía un cañón de 50 milímetros. Sin embargo, la tecnología avanzó rápidamente en este ámbito y, para 1943 el T-34 había sido superado por los tanques alemanes contemporáneos. La introducción del T-34-85 con un cañón de 85 milímetros creado en 1943 y entrando en servicio de primera línea en 1944 fue la respuesta soviética, manteniéndolo competitivo. La confiabilidad del T-34 puede ser motivo de preocupación, pero también fue una de sus fortalezas. El tanque fue construido de manera relativamente simple, con la intención de que fuera fácil de mantener sobre el terreno. Si un eje o el motor fallaba, se podía instalar un reemplazo rápidamente y el tanque volvía a la acción.
Un tanque alemán con un problema similar podría tener que ser devuelto al taller de reparaciones y reparado durante varias semanas. Debido a este diseño sencillo, los soviéticos pudieron producir grandes cantidades de tanques T-34, a pesar de que la mayoría de sus fábricas originales habían sido capturadas por los alemanes, y tuvieron que transportar apresuradamente la maquinaria para fabricar tanques hacia el este, a Siberia, y establecer nuevas fábricas allí en medio de una guerra total. Durante la guerra, se produjeron alrededor de 65.000 T-34 en comparación con 8.000 Panzer IV, aproximadamente 6.000 Panther y menos de 2.000 Tiger fabricados por Alemania, demostrando que la cantidad sí tiene una calidad propia. Tenía un consumo de combustible decente para un vehículo tan grande. Esto se adaptaba bien al concepto de operaciones en profundidad del ejército soviético, ya que un regimiento de T-34 podía adentrarse profundamente en territorio enemigo antes de necesitar reabastecerse de combustible. Sin embargo, el T-34 tenía sus problemas, algo que a menudo olvidamos cuando hablamos de un tanque con una reputación legendaria. El hecho de que la torreta del T-34 solo tuviera una tripulación de 2 hombres en lugar de las tripulaciones de 3 hombres que se veían en la mayoría de los tanques alemanes, era el defecto de diseño más notable del tanque. El comandante de un tanque alemán podía mirar a su alrededor, buscando peligros y oportunidades para atacar al enemigo. La disposición de la tripulación de 2 hombres en la torreta del T-34 requería que el comandante apuntara y disparara el cañón, una disposición común en la mayoría de los tanques soviéticos de la época. La torreta de 2 hombres era estrecha e ineficiente, y era inferior a las tripulaciones de 3 hombres en las torretas de los tanques alemanes Panzer III y Panzer IV. El T-34-85 fue mejorado con una torreta de 3 hombres, lo que resolvió el problema. Las radios no eran equipo estándar en los primeros T-34 y solo se instalaban en tanques de mando especiales. El plan era que el comandante recibiera órdenes por radio y que los otros tanques de su pelotón simplemente siguieran su ejemplo, no se esperaba que tomaran la iniciativa por sí mismos. Esto también se resolvió en el T-34-85, donde todos los tanques estaban equipados con radios. En el T-34 también debemos notar lo adelantada que está la torreta. Llega casi hasta el borde superior de la placa frontal, sin dejar espacio para escotillas sobre las cabezas del conductor y el ametrallador del casco, como se ve en la mayoría de los otros tanques. En cambio, se espera que los 2 hombres que ocupan la parte delantera del casco entren por una gran escotilla en la placa frontal inclinada del casco. Esto no solo supone una forma de acceso extremadamente difícil, sino que también hace mucho más peligroso salir apresuradamente frente al enemigo. Además, incluso si está cubierta por una escotilla completamente blindada, la abertura en la parte frontal del casco no es una buena idea. Compromete la integridad del blindaje en la parte frontal del casco. Los T-34 tenían una ingeniería deficiente en comparación con otros tanques de la época y estaban plagados de problemas mecánicos. Las averías eran comunes, y algunas tripulaciones empezaron a llevar una transmisión de repuesto debido a la frecuencia con la que fallaban. La suspensión Christie, que también contribuía al interior estrecho, también hacía que el desplazamiento por terreno irregular fuera muy brusco, agotando rápidamente a las tripulaciones. Hay muy pocas áreas acolchonadas dentro del tanque para proteger las cabezas de la tripulación. En su lugar, a cada miembro de la tripulación se le da un gorro acolchonado. La mayoría de la munición para el cañón principal se almacena en cajas de acero que forman el piso del tanque, así que después de una batalla particularmente intensa, cuando muchas de estas están vacías, el piso se vuelve bastante irregular.
El efecto combinado de estos defectos significaba que, aunque un T-34 podía ser un vehículo de combate muy formidable por sí mismo, su tripulación estaba limitada en su capacidad para aprovechar al máximo sus fortalezas. Tendrían dificultades para estar al tanto de la batalla que ocurría a su alrededor, así como para comunicarse y coordinar sus acciones con otros tanques. Para empeorar las cosas, la mayoría de las tripulaciones de tanques soviéticos en 1941 eran inexpertas y estaban mal entrenadas. Debe recordarse que la tasa de mortalidad proyectada para las tripulaciones de los T-34 era de aproximadamente el 70%, lo que los hacía casi tan trágicos como los submarinistas de la Kriegsmarine. De una producción total de 65.000 T-34 se perdieron 40.000 durante la guerra. En teoría, el T-34 era un tanque brillante, pero en las circunstancias que enfrentaron los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, no estuvo a la altura de su potencial debido a defectos de fabricación y a la falta de tanquistas capacitados por parte de los soviéticos. El uso de la superioridad numérica como estrategia para mantener una presión feroz contra los alemanes se utilizó para compensar esto. Después de algunas sorpresas desagradables al ver lo resistente que era el T-34, las tripulaciones alemanas de tanques, que eran muy hábiles, rápidamente idearon tácticas innovadoras para contrarrestar sus puntos fuertes. Los soviéticos tardaron más en responder a esto, pero finalmente lo hicieron, y para finales de 1940 estaban superando a los alemanes gracias a tácticas y estrategias inteligentes, en lugar de simplemente abrumarlos con superioridad numérica. Al final, los T-34 tienen una historia trágica y llena de gloria, pero siguen siendo piezas clave en la victoria soviética en el frente oriental. Si disfrutaste ver este video, por favor suscríbete y apoya al canal para más contenido. Muchas gracias por ver.